Hola, hola. Este libro, Personificación de Constructos Sociales, es muy interesante porque tiene ideas muy innovadoras sobre el problema central, que es básicamente que el ser humano crea conceptos, reglas, valores, sistemas que organizan toda su vida. Pero con el tiempo, el mismo ser humano puede olvidar que él mismo ha creado eso y termina comportándose como si esos constructos fueran realidades independientes, realidades objetivas y realidades incuestionables. Y ese es el fenómeno que se denomina enajenación. Entonces el libro pone como ejemplos de constructos sociales o mentales cosas como democracia, autoridad, poder, gobierno, verdad, orden, religión, economía, fronteras, leyes, trabajo, estudio, burocracia, dinero, ciencia, diferencias sociales. Y claro, acá se establece explícitamente la diferencia entre un hecho material, real y un constructo social. Por ejemplo, el agua, la tierra, el aire, minerales, fuego, el organismo pertenecen al primer grupo de un hecho real o material, y el poder, dinero, gobierno, democracia, burocracia pertenecen al segundo. El problema aparece cuando invertimos la relación. Originalmente el ser humano crea un constructo social y utiliza el constructo, ¿no? Pero puede terminar ocurriendo esto, que el constructo condiciona al ser humano y el ser humano vive sometido al constructo social. Y aquí está la paradoja, que básicamente esa es la idea principal, ¿no? Que los constructos sociales someten al hombre. Pero esta no es una idea nueva. Creo que, bueno, de hecho no, es bastante nueva. Sin embargo, esta problemática tiene algo mucho más importante, porque tratamos estos constructos sociales como sujetos. Por ejemplo, normalmente diríamos, Pedro es dueño de su pereza, pero nosotros tenemos que pensar diferente y podemos decir, la pereza es dueña de Pedro. ¿Y cuál tiene más sentido, no? ¿Pedro es dueño de su pereza o la pereza es dueña de Pedro? Claramente la segunda tiene mucha más noción, tiene mucha más objetividad que la primera. La primera presenta a Pedro como sujeto que actúa sobre algo. Y la segunda es el constructo, que es la pereza, es una especie de sujeto que posee a Pedro. Entonces el texto desarrolla y sostiene que un constructo social necesita originalmente de una acción humana para tener sentido, pero posteriormente puede adquirir una realidad objetiva y termina condicionando la acción del ser humano. Y eso se denomina personificación. Entonces, este libro propone analizarlos, estos constructos sociales, como entidades que aparecen con voluntad y poder propio, porque los seres humanos actuamos como si tuviéramos esta capacidad, como si fuéramos un Dios creador. Y claro, acá hay una denuncia muy importante porque primero el hombre crea dinero, gobierno, leyes, instituciones, economía, fronteras, sistemas sociales, y después el hombre empieza a decir, no puedo hacer eso porque la economía no me lo permite. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, no? O se habla de esta forma, sin que nos demos cuenta o reflexionemos de cómo hablamos. No puedo hacer eso porque la economía no me lo permite. Entonces vemos a la economía como un sujeto. También términos como no puedo cambiarlo porque así funciona el gobierno. O también otro ejemplo, eso es imposible porque la sociedad lo considera incorrecto. No sé si nos damos cuenta cómo nosotros personificamos constructos sociales. O por ejemplo, tengo que hacerlo porque la ley lo establece. O necesito dinero para tener valor. Entonces aquello que originalmente era creación humana empieza a aparecer como una realidad superior al creador. Y esa es la idea revolucionaria que
denominamos enajenación. Entonces, el hombre puede terminar perdiéndose en aquello que originalmente le servía y terminar sirviendo aquello que él mismo ha creado, y es lo que hemos hecho. Entonces, en el libro hacemos este recorrido histórico. Iniciamos con Grecia, presentamos a Platón y Aristóteles como puntos fundamentales, porque Platón aparece relacionado con la organización ideal de la polis, mientras que Aristóteles representa el autor que da el paso hacia una explicación más racional del mundo, ¿no? Entonces, nosotros interpretamos que cuando los fenómenos dejan de ser explicados exclusivamente mediante lo divino y comienzan a ser explicados racionalmente, aparece una transformación. Y esa transformación empieza cuando el hombre comienza a describir y conceptualizar la realidad mediante la razón. Pero ahí aparece una paradoja, porque la misma capacidad humana que permite comprender el mundo también puede construir conceptos que posteriormente van a condicionar al propio hombre. Y el texto menciona claramente que la lógica se convierte en esta herramienta para describir el mundo, pero que las explicaciones heredadas pueden terminar convirtiéndose en verdades sociales. Y estas van a dejar de ser cuestionadas. Y básicamente hemos dejado de cuestionar nuestras propias creaciones. Más adelante hablo sobre Platón y que lo utilizo para mostrar una de las primeras grandes teorías, que es básicamente la organización de la sociedad, ¿no? Porque el libro va a explicar cómo Platón divide en tres, básicamente, la sociedad: los artesanos o los campesinos, los guardianes y los gobernantes. Bueno, los guardianes y después vienen los gobernantes. No agregamos a los esclavos acá, pues sería el cuarto tipo, pero Platón lo hace de esa forma. Entonces utilizamos la república para hablar de organización, propiedad, familia, educación, etc. Entonces nosotros no nos quedamos en lo que dice Platón, nos hacemos una pregunta fundamental, por ejemplo, como una concepción filosófica de la sociedad, como la hizo Platón, puede convertirse en una estructura que determine cómo debe vivir el individuo. Y claramente esas ideas son las que nos han traído hasta este momento, porque si no tuviéramos una idea de propiedad, para empezar, no tendríamos un lugar para estar. Porque recordemos históricamente que venimos del feudalismo y más antes venimos de, no voy a decir esclavitud, pero en América Latina hubo otro tipo de organización, ¿no? Que funcionaba bajo un contexto diferente, pero que siempre hubo esta concepción de sociedad. Y claramente el individuo, cómo puede convertirse en una estructura, este concepto filosófico, este concepto en general, en algo que debe decirle al individuo: tienes que vivir de esta forma, porque este concepto social, este concepto, esta idea, este constructo social ha sido creado para eso. Y me invita a reflexionar sobre qué constructos sociales creamos en la actualidad que condicionan el futuro. Y luego empezó a hablar sobre Tomás More, donde destaco que el autor Tomás More piensa que el valor que le atribuimos a las cosas puede ser un constructo social. Por ejemplo, el oro, que para otros representa riqueza, puede representar un ridículo para los habitantes de Utopía, ¿no? Que este libro que escribe Tomás More se hace esta pregunta: y la sociedad pudiera organizarse de otra manera. Y claramente Tomás More, cuando escribe Utopía, ve una sociedad que es diferente y la escribe. Entonces el autor va a destacar que la sociedad que imagina Tomás Moro, ok, acá estoy bien, estaba bien hasta cierto punto, pero ya, bueno, lo voy a recortar. Nos quedamos en acá, minuto 10.
Bien, entonces para justificar la idea, empiezo todo este análisis histórico y empiezo con Platón. Platón mencionaba que la sociedad se divide en tres, ¿no? Artesanos, guardianes y gobernantes. Y acá voy a utilizar la República, este libro de Platón, para hablar de la organización social, la propiedad, la familia, la educación, el gobierno. La cuestión que me interesa no es simplemente qué dijo Platón, sino responder la pregunta de cómo una concepción filosófica de la sociedad puede convertirse en una estructura que determine cómo debe vivir el individuo. Luego hablo de Thomas More, que es básicamente un novelista que escribe la utopía. Entonces, aquí hago esta pregunta esencial sobre la reflexión del libro de Utopía de Thomas More, que es, ¿y la sociedad pudiera organizarse de otra manera? Entonces acá destaco que la sociedad imaginada por More, Thomas More, donde los habitantes tienen una valorización distinta de qué es la riqueza y el poder. Por ejemplo, en el libro, el oro que representa riqueza y poder puede resultar ridículo para los habitantes de Utopía. Y ahí nosotros obtenemos una idea importante, que el valor que le atribuimos a las cosas también puede ser un constructo social. Como por ejemplo lo que pasa en la bolsa de valores. Ciertas acciones no, ciertas empresas o corporaciones grandes tienen más valor que otras en determinados momentos. Y así como tienen este valor alto en el mercado, pueden no tenerlo el día de mañana si pasa una pandemia o otra crisis mundial, o no solo eso, sino que hay una percepción, hay una psicología que mueve el mercado hacia la baja de una corporación. Entonces, acá hay algo muy importante, que es el valor que atribuimos a las cosas termina siendo también un constructo social. Y algo puede parecer extraordinariamente valioso dentro de una sociedad y prácticamente carecer de valor en otra sociedad. Es relativo el valor que le damos a los distintos constructos sociales, pero hay unos constructos sociales que son mucho mayores y casi todo el mundo le da valor, como por ejemplo democracia, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego paso a hablar de Thomas Hobbes, Locke y Rousseau, que son los constructivistas. Y acá hablo una concepción de Estado que es pasando por esta historicidad, ¿no? Donde Thomas Hobbes, el hombre, necesita renunciar parte de su libertad para obtener seguridad mediante el gobernante. Entonces el autor, que soy yo, básicamente voy a cuestionar la idea de por qué podría utilizarse para justificar a un individuo y nosotros permanecer sometidos a esta autoridad de este individuo. Esta idea básicamente la cuestiono porque termina siendo un constructo social para justificar un hecho que ya se estaba realizando. Y este hecho que se estaba realizando básicamente venía de otro constructo social, de que los gobernantes o reyes eran básicamente enviados de Dios o los representantes de algo divino. Luego habló de John Locke, y John Locke lo situó en una línea vertical de conceptos: propiedad, libertad, seguridad, leyes, básicamente. Entonces el individuo puede conservar su libertad, pero dentro de una estructura jurídica. Otro constructo social más desarrollado. Luego viene Rousseau y agrega otro problema. Bueno, no es un problema, es básicamente una reflexión donde la sociedad la sociedad va a organizar sus reglas y puede producir desigualdades y por lo tanto una pérdida de libertad. Entonces nosotros recogemos la idea de que el hombre sería naturalmente libre e igual, pero que determinadas estructuras sociales corrompen esa condición como constructo social. Y por tanto, la pregunta principal de esta acepción es que la sociedad va a proteger al individuo y el individuo termina subordinado a la estructura social que él mismo ha creado. Luego pasamos a Maquiavelo. Y aquí vamos a cambiar de perspectiva. De hecho, cambiamos de perspectiva con Maquiavelo. Ya no nos preguntamos cómo debería ser la sociedad, sino la pregunta es cómo funciona realmente el poder.
ya que utilizo el libro del Príncipe, que se relaciona con el poder, autoridad, miedo, obediencia, apariencia, manipulación, resultados políticos. Entonces, el punto interesante para la tesis general es que una sociedad puede crear una estructura de poder y posteriormente desarrollar mecanismos para mantener ese constructo social. Creamos constructos sociales y creamos otros constructos sociales para mantener este constructo social más grande. Entonces la ley, por ejemplo, puede funcionar no únicamente porque las personas estén convencidas moralmente de ella, de que es ley, sino porque existe una consecuencia de condiciones que van a manipular su comportamiento. Y claramente en el libro llamamos a este concepto el condicionador social, ¿no? Y tenemos a Karl Marx, donde conectamos con Carlos Marx, donde se explica que para Marx el trabajador vende su fuerza de trabajo para poder vivir, mientras el capitalista utiliza su la fuerza de trabajo del trabajador redundantemente para obtener un excedente, ¿no? Entonces se produce esto: trabajo, producción, apropiación, acumulación, conflicto. Y ahí está la lucha de clases. Pero nosotros utilizamos a Marx para algo más profundo, para hacernos la pregunta de qué ocurre cuando el producto creado por el hombre termina dominando al hombre. Y ese es el puente hacia la enajenación, porque el trabajador produce algo, pero aquello que produce puede terminar siendo propiedad de otro y funcionando contra él. Alargamos esta sección, ampliamos y mencionamos que no solamente podemos estar enajenados frente al trabajo, convertirnos en el trabajo mismo, sino podemos estarlo frente a constructos sociales más completos. Nos convertimos, nos adentramos en este constructo social y somos una rueda más en el mecanismo, ¿no? Y no nos distinguimos de lo que hemos creado. Simplemente actuamos con nuestra corporalidad para someternos a ese constructo social. Y es algo que seguramente Hegel habría visto antes, pero le da otro concepto, ¿no? Hegel mencionaba que nosotros somos, bueno, nosotros no, nosotros tenemos bueno, que el espíritu absoluto se manifiesta en la historia, pero nosotros participamos de la historia. Estamos como no sometidos a ella, sino que estamos dentro de ella. Somos partícipes de ella, ¿no? Que nuestra conciencia va conociendo la conciencia del conocimiento absoluto como un tipo de autoconciencia. Pero claro, aquí ya no nos alejamos de esa idea y no mencionamos que estamos dentro de esta autoconciencia de la conciencia absoluta, sino mencionamos que estamos dentro de nuestra propia creación. Y eso es aún mucho más grave. Y luego pasó la ciencia, donde también entra el problema principal, donde no decimos que la ciencia sea mala, sino que decimos que la ciencia crea modelos, conceptos, categorías, aplicaciones para comprender la realidad. Y eso es necesario, pero el peligro aparece cuando existe un modelo. Entonces este modelo científico se convierte en una verdad absoluta y entonces se deja de cuestionar y luego condiciona la interpretación de la realidad. La realidad funciona de esta forma, pero no nos hemos cuestionado la realidad misma, porque la hemos condicionado con una verdad absoluta que ha sido básicamente un constructo social en base a ello. Entonces sostenemos que determinados conceptos pueden convertirse en límites de la interacción humana con la realidad. Por eso se pierde esta relación con la fenomenología, ¿no? Cuando ya no se permite revisar algo, se pierde ese contacto. Es lo que decía también el epistemólogo Popper, ¿no? Mientras nosotros nos hemos olvidado que la ciencia tiene un 0,01% o 3% de incertidumbre, de que no pueda ser cierto. Y vemos a la ciencia como algo absoluto y cosa que no es. Bien, entonces damos para esta tesis sobre la ciencia, damos un paso a Kant. Entramos a Kant un poco y distinguimos entre ciencias formales y ciencias fácticas, donde la preocupación
en epistemología que me hago es la siguiente pregunta. ¿Estamos viendo la realidad? ¿Estamos viendo la realidad a través de conceptos que construimos para describir la realidad? Estamos, claro, y por eso Husserl, toda la fenomenología y la ciencia continental se separan, ¿no? Perdón, analítica se separan. La ciencia continental, la filosofía continental y la filosofía analítica. O básicamente los lógicos o la filosofía del lenguaje versus la filosofía continental, que es básicamente la fenomenología, entre otras variantes, evidentemente. Para terminar, bueno, no para terminar, de hecho estamos como a la mitad del libro, porque para hacer esta tesis se necesita tocar todos los puntos. Hablamos de ciencia y ahora hablamos de teoría y práctica. Y acá utilizo a Enrique Dussel, bueno, los conceptos de Enrique Dussel, donde el libro va a plantear que una teoría no debería quedarse únicamente en el plano abstracto, ¿no? Debe existir esta relación con teoría y práctica, y de esa relación va a surgir una poiesis. Entonces vamos a considerar que una interpretación de la realidad puede modificar la manera en que actuamos sobre ella. Ya lo hicimos antes, cuestionando las palabras que hablamos, como hablamos de los constructos sociales como si fueran sujetos, básicamente. Entonces eso es importante porque conecta con una estructura social, porque primero ocurre el pensamiento, concepto, conducta, estructura social. Entonces la idea puede terminar materializándose mediante esa conducta colectiva. Si nosotros como conducta colectiva, nos proponemos hacer un movimiento de pensamiento y lo llevamos a la realidad, por ejemplo, vamos a decir los Therians, que fue un fenómeno corto, pero que básicamente era algo que condicionaba la conducta y se creaba una categoría, y esta categoría asociaba, dominaba al ser humano en su actuar. Y ocurre lo mismo no solo con este término, puede ocurrir con el término ciudadano, puede ocurrir con el término criminal, puede ocurrir con el término político, etc. Entonces hay algo muy interesante que va del pensamiento, concepto, conducta y estructura social. Luego paso a la política para hablar un poco más del Perú y América Latina, ¿no? Porque aterrizamos el problema de la historia a una historia política latinoamericana. Entonces hablo de colonialismo, centralismo, instituciones, gobierno, economía, Perú. Entonces el argumento general es que muchas estructuras políticas que parecen naturales tienen una historia. Por ejemplo, el libro va a estudiar cómo el orden constituido y la manera en que una estructura jurídica puede ser presentada como algo que debe ser defendido frente a quienes intentan modificarla, ocurre. Por ejemplo, la pregunta que nos hacemos acá es: ¿el orden existe para servir al hombre? ¿El concepto de orden existe para servir al hombre? ¿O el hombre existe para preservar el concepto de orden? Y es una pregunta muy interesante, muy filosófica. La respondemos en el libro. Y claro, ya al cuestionarnos, se crea un tipo de constructo social en el pensamiento. Un constructo social que no tiene categoría más que una reflexión. Y eso ya lo conduce a este tipo de estructura. Este concepto va a esta conducta, la conducta reflexiva, y luego una estructura social con el interés, ¿no? Con lo que estoy haciendo, básicamente, que es compartir, materializar en letras, en sonido, lo que se estaba creando como algo nuevo, que viene de esta reflexión. Y ustedes también. Y claramente la burocracia es un término que inició todo el libro. Básicamente se convierte en uno de los ejemplos más claros que tengo. Para aquí utilizo el libro de Castillo de Kafka. No sé si han leído El Castillo de Kafka. Para resumir la historia, Joseph K. recibe una comunicación, ¿no?, relacionada con el castillo, pero nunca consigue llegar realmente a quienes controlan el castillo, aquello que va a determinar su situación,
porque le envían una carta diciendo que tiene que medir el terreno del castillo, pero el castillo es toda una ciudad y nadie sabe quién gobierna realmente el castillo. Entonces el castillo se convierte en una representación de una estructura cuyo poder existe, aunque el individuo ni siquiera puede identificar claramente quién va a ejercer el poder de esa estructura. Entonces nosotros interpretamos la burocracia. Bueno, la burocracia es básicamente lo que impide a Kafka que conozca al jefe, al que le envió la carta en sí mismo. Entonces nosotros interpretamos la burocracia como un constructo que adquiere una especie de personalidad. Entonces la burocracia manda. Nosotros decimos, ¿no? La burocracia manda. Papelito manda. No porque literalmente sea una persona, sino porque las personas actúan dentro de ella como si fuera una entidad autónoma. Entonces la idea más profunda que tenemos es que el hombre se despersonifica también. Y nosotros planteamos que el hombre puede perder su propia identidad cuando acepta completamente el concepto que otros han construido para describirlo. Esta es una idea muy profunda, ¿no? Porque si le decimos a alguien un término, lo terminamos, terminamos creando su propia identidad. Y la consecuencia sería básicamente la división de clases. O no solo eso, muchos conceptos más. El ejemplo o la consecuencia sería básicamente la que describo en el libro. Yo soy una persona, la sociedad me describe, acepto esa descripción, comienzo a comportarme según esa descripción, dejo de cuestionarla y termino siendo aquello que la descripción decía que era. Entonces, el texto relaciona estos conceptos, la enajenación y la despersonificación. Porque la enajenación es una cosa, pero la despersonificación es otra cosa. Entonces nosotros relacionamos esta cuestión con Félix Pappenheim, que básicamente, y la idea del hombre moderno separado de lo real, ¿no? Así como con la tendencia del individuo a refugiarse a la más anónima para escapar de esta responsabilidad de ser el mismo. Es la teoría de Frank Pappenheim, que pierde esta responsabilidad de ser el mismo y se convierte en el todo. Por eso hay un término que en México utilizan para los trabajadores del Estado, los trabajadores de oficina, que es de Godín. Entonces todo se vuelve esta masa anónima categorizada en Godín. Y claramente es una tendencia humana individual a refugiarse en esta masa anónima para sobrevivir y dejar de ser ellos mismos. Claro, es un fenómeno estudiado que nosotros denominamos este tipo de proceso una despersonificación. Entonces, ¿qué significa exactamente constructo social? Nosotros en el libro vemos que un constructo social es una creación conceptual humana compartida que determina al individuo organizando el comportamiento colectivo. Por ejemplo, dinero. El papel físico es material, ¿no? Pero ese papel representa 10 soles, 100 soles y depende de un sistema de significados compartidos. El significado económico no está físicamente dentro del papel, sino que existe porque las personas participan en este sistema colectivo de significado. Y cuando millones de personas actúan conforme a ese significado, el constructo social adquiere un poder enorme. Y el punto revolucionario del libro es que nosotros proponemos que no eliminar simplemente los constructos sociales. Eso sería imposible. Nosotros proponemos que la sociedad necesita estas estructuras para funcionar. Pero la propuesta que nosotros ponemos es que no debemos confundir la estructura creada por el hombre con la realidad misma. Es decir, una ley no es la realidad, un gobierno no es la realidad, el dinero no es la realidad, la frontera no es la realidad, una institución no es la realidad, una descripción de ti mismo no es la realidad. Simplemente son construcciones humanas que organizan determinados aspectos de la realidad. Y proponemos aquí el concepto o la conclusión de que el Internet y determinadas tecnologías pueden permitir nuevas formas de organización, menos dependientes de estructuras institucionales y tradicionales. Por ejemplo, mencionamos especialmente las monedas digitales, como son las criptomonedas, el Bitcoin, el Dogecoin, el Ethereum, el XRP,
También la descentralización, porque hay un tipo de variedad y varios puntos. No hay una monopolización en el Internet. También eliminación de ciertos intermediarios, dado que es más directo. Y también hablamos de este tipo de redarquía, que era un concepto básicamente de organización social más asociada con el colectivismo, donde vemos que la tecnología es una posibilidad para recuperar parte del dominio que el individuo ha perdido frente a determinadas estructuras. Entonces, la tecnología va a ser sinónimo de libertad. Y esto es importante porque inmediatamente aparece una advertencia. La tecnología también puede convertirse en un constructo que enajene. Pero mencionamos que las plataformas sociales, el trabajo virtual, la economía, son formas en las que una persona puede perder temporalmente el dominio de sí misma y por tanto el Internet puede liberar de ciertos constructos, pero crear nuevos constructos. Y acá, finalmente, aparte de reflexionar sobre los límites de la tecnología y cómo ésta nos puede liberar de los constructos, regresamos al problema inicial, ¿no? ¿Qué es realmente el ser humano? El libro va a distinguir entre hechos reales y constructos sociales, pero después plantea que incluso detrás de aquello que llamamos realidad existe una cuestión más profunda que es el origen de la vida. Y aquí entramos a una dimensión metafísica. Hablamos de la experiencia de origen o la fuente de vida, la concentración, conciencia, luz, y una experiencia en la que el individuo deja de identificarse exclusivamente con su cuerpo. Eso significa que la obra no termina siendo únicamente un tratado de filosofía política, empieza como filosofía social y termina intentando llegar a una conclusión más ontológica, donde la pregunta principal es qué queda del ser humano cuando eliminamos las identidades, las categorías, las instituciones y todos los constructos que la sociedad ha colocado sobre él. El libro completo sería Vida, Ser humano, Pensamiento, Lenguaje, Conceptos, Constructos, Costumbres, Instituciones, Leyes, Gobierno, Sociedad, Economía. Los constructos se heredan, se olvida que fueron creados por el hombre, adquieren apariencia de realidad objetiva, el hombre se somete a ellos, surge la enajenación, la pérdida de dominio sobre sí mismo, surge la despersonificación, el cuestionamiento, la recuperación de la conciencia y la recuperación del dominio sobre uno mismo. Finalmente, trascender los constructos para volver a preguntarse qué es realmente el ser humano. Y hay algo muy importante, porque hay que separar dos cosas. La tesis que nosotros mencionamos no significa que todas las afirmaciones históricas, científicas y filosóficas del libro sean necesariamente correctas, sino que mencionamos que hay algo mucho más profundo, que el ser humano tiene que redescubrir esa profundidad para dejar de enajenarse, luego pasar a la despersonificación y una recuperación de conciencia, pero pasando por todo ese proceso complejo. Bien, el libro es muy interesante. Al final de la conclusión hago este proceso de profundización que lleva al ser humano básicamente a recuperar parte de la conciencia, o la conciencia en sí misma. Pero tiene ideas muy interesantes. Ya tiene un par de años. Wow, ni siquiera tiene un par de años, ya tiene bastantes años. Hay ideas que, bueno, no, todo está bien, ¿no? Habría que actualizar un poco la segunda versión de este libro, pero hasta el momento está correcta. De hecho, Los actos de personificación es otro libro que seguramente hablaré más adelante, pero tiene también su parte evolutiva y esta es la base
Nada, nos vemos en otro video. Buenas tardes.